Inge, buenas. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Chicos, muy buenas, muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas, chicos, buenas, buenas. Buenas, Inge. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Está bien, profe.
Bueno, chicos, empezamos el día de hoy. Continuamos con la resolución del ejercicio de 2 grados de libertad y avanzamos con el móvil. ¿Ya? Algunas cosas del examen. Bueno, la teoría, pues teoría no hay nada que observar ahí. Solo una cosita con la energía mecánica, ¿no? La energía mecánica, pues es cinética más potencial. Y Lagrangiano es cinética menos potencial, entonces no hay que confundir las dos cosas y tampoco usen el Lagrangiano, así vayan a sumar la energía, ¿de acuerdo? ¿Qué más? La cinemática inversa y la directa, pues escribir posición velocidad, luego despejar posición velocidad, ¿no? Hoy no ingresan ningunos modelos dinámicos, simplemente se pide la cinemática y la energía mecánica. Y ya, por lo demás todo bien, ¿no? Solo esos criterios, por favor, revisen su cuaderno de modelado y tengan presente esas nomenclaturas, ¿ya? No estaba difícil el examen. Las notas están subidas ya, están subidas a la plataforma, están subidas ahí arriba ¿cómo se llama? En la plataforma y en la antigua plataforma. Así que, pues chicos, si tienen algún reclamo, un correíto me escribe, por favor, con las observaciones, para luego no olvidarme de cambiar, ¿ya? Eso nada más. Bueno, como les decía, sigamos porque hay que cambiar ya de tema. Estamos con ese modelo. Entonces, necesitamos ya pasarnos a las características de los sistemas de control una vez que se ha terminado con el modelamiento. ¿Ya? Necesito aquí hacer que regresar para una reunión. Ahí nos habíamos quedado la vez pasada. Ok, entonces vamos a continuar con eso. ¿De acuerdo? Había escrito, aquí estaba la generación de la trayectoria, ¿de acuerdo? Entonces le habíamos dicho que nos vamos a mover de X, puse de Z, ¿por qué le he puesto de Z? De Y debe ser, ¿no? De Y. Y le voy a dar play, ¿ya? ¿Qué pasó ahí? Los valores de X, de Y. Voy a escribir que nos íbamos a mover, creo que era al 100, ¿no? Entonces pongámosle de X de Y igual a 100. CNC de X es igual a 100. Y de Y también le voy a poner 100, ¿ya? Es decir, vamos a hacer un desplazamiento de 100. Voy a poner aquí los scopes para verificar, perdón, no es una cosa, sino es un scope. Para verificar si de verdad se va a 100, ¿no? Y qué pasó, is not connected. Es que no he hecho todavía nada con la función esta. Como en X, quiero ver dónde está el robot, ¿ya? Ya, entonces ahora sí se está moviendo, está con efecto de gravedad, se está moviendo todo loco. Bien.
Ya va, ahí están. Ahí están. Y lo tenemos ahí, creo. Bueno, ya está mejor ahí. Voy a hacer un zoom. Solo algo quiero que nos fijemos, por favor, que lo construí si le retrocedo, está construido del lado X, del lado para acá, ¿no es cierto? 0, 100. Y en ese sentido, el lado positivo, es decir, la referencia estaría para este cuadrante, ¿no? Para esta mitad de acá arriba, y para esta sería negativo. Por eso nada más voy a cambiar unas ecuaciones en la cinemática inversa de este robot. Ok, entonces vamos a ver. Bueno, ahí está 100. 10 segundos es mucho, ¿no? Habíamos puesto 5, creo que ya teníamos para controlarlo y ya está, ¿no? En 5. Entonces ya hasta ahí nada más vamos a mostrar. Ya. Entonces la cinemática inversa, lo que siento que vamos a poner ahí, lo ponemos acá. Esto nos va a decir a qué punto, qué desplazamiento queremos hacer con este extremo, ¿no? ¿Qué desplazamiento queremos hacer con este punto, ¿no? Entonces, acuérdense que está 0, 200, aquí está el 0, este eslabón es de 100, el otro eslabón de 100, entonces tendríamos 0, 200, y si quiero desplazarme al punto 100, 100, entonces tendría que hacer 100 en X, 100 en Y, entonces este va a quedar así como una L, ¿de acuerdo? Así, 100, de acuerdo, 100, 100. Entonces voy a hacer un desplazamiento de 100 en X para arriba y, perdón, 100 en X, menos 100, perdón, en X, menos 100 en X, porque estoy en el punto 0, 200, y menos 100 en X, 100 en Y. Ya, entonces eso es lo que difería del anterior, ¿no? Menos 100 en X, 100 en Y. Bueno, por ahora no tenemos nada. De hecho, simplemente ingresado este bloque. Aquí está la cinemática inversa, la empezábamos a hacer. Decíamos que las longitudes de los eslabones son de 100, ¿de acuerdo? El punto en donde se encuentra ahora el robot, el punto inicial es 0, 200, ¿de acuerdo? Si aquí es del 0, 0, entonces 0 en X, 0 en Y, 200 en X, ok, entonces 200, 0. Y el desplazamiento es lo que le damos, ¿no? De entrada al sistema, ¿no? Quiero desplazarme menos 200, menos 100, 100, ya. Entonces la posición, acuérdense que la posición es igual a la posición inicial más el desplazamiento, la posición en Y también la posición inicial más el desplazamiento, y aquí podemos calcular ya el K, ¿no? Decimos que K va a ser igual al X cuadrado más Y cuadrado menos L1 cuadrado menos L2 al cuadrado dividido para 2 L1 y L2. Ya, entonces digo sí, ¿no es cierto? Si decíamos que el K, o el valor absoluto de K, es mayor que 1, decíamos que esto no tenía solución, ¿de acuerdo? Entonces decimos que esto no tiene solución. ¿Pero qué vamos a hacer? Simplemente le vamos a extender completamente, vamos a decir K igual a 1. Vamos a decir que si el punto es más largo de lo que, perdón, está fuera del alcance del robot, lo que vamos a hacer aquí es extenderle al robot lo más que podamos, ¿no? Vamos a hacer K igual a 1. Ya, ahí estará. Por lo tanto, si revisamos el cuadernito, decimos que teta 2 va a ser igual a coseno de K, ¿de acuerdo? Eso es brazo derecho, y si queremos usar el brazo izquierdo, pondríamos menos a coseno de K. ¿De acuerdo? Bueno, entonces podríamos poner ahí brazo derecho, brazo izquierdo. Le dejamos así, y luego volvemos, probamos con el otro signo. ¿Ya? Probamos con el otro signo. Bueno, entonces voy a calcular, ahora voy a utilizar, si revisan en su cuaderno, las ecuaciones del seno de teta 1 y el coseno de teta 1. Y si se fijan en las ecuaciones,
tenemos un término común que le voy a llamar D, que va a ser igual a L1 elevado al cuadrado más L2 elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Y más 2 por L1 L2 y más 2 por L1 L2 y por el coseno de teta 2, ¿no? Por el coseno. Este término es el que está en el denominador del coseno de teta 1 y coseno de teta 2. Ya. Aquí nada más voy a cambiar el signo porque, como les digo, le estaba armando en eje X, ¿de acuerdo? Y va a quedar el cuadrante positivo arriba. Entonces ponemos que el coseno de teta 1 va a ser igual. Entonces vamos a poner esto va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Esto es L1 más L2 coseno de teta 2 más L2 por el coseno de teta 2 y esto por X, ¿no? Y tendríamos que el más, ¿no es cierto? L2 seno de teta 2 por el seno de teta 2. Profe, Esto, en D no es 2 por L1 por L2 por el coseno. ah, sí, ¿verdad? Ah, se me fue el 8 en vez del por. Y aquí pongámosle la Y, ¿no? La Y. Y también se me fue. Ah, es que estoy poniendo. Ya, por Y. Y acá arriba es por, ¿no? Aquí se me fue la. Ya. Gracias. Punto y coma. Y dividido, perdón, todo esto dividido para D. Ahora sí. Y el seno de teta 1 va a ser igual a menos L2 seno de teta 2. Aquí es lo que cambiamos, ¿no? Menos L2 por el seno de teta 2 por X más, aquí lo mismo que acá arriba, ¿no? L1 más L2 coseno de teta 2, L1 más L2 por el coseno de teta 2 y esto por Y, ¿no? Por Y. Esto por Y dividido para D. Ok, y entonces acuérdense que aquí usábamos la función a tan 2, ¿no? Entonces decimos que el teta 1, el ángulo de teta 1 va a ser igual a tan 2, arcotangente 2, que recibe el seno del ángulo y el coseno del ángulo 1. Entonces ya tendríamos la resolución de la cinemática inversa, ¿de acuerdo? Obviamente esto vendría en radianes, ¿de acuerdo? En radianes. Eso es algo importante. No se vayan a confundir nunca. Ok, no se vayan a confundir nunca que esto viene en radianes. Muchas veces por eso vamos a tener algunos resultados que no concuerdan si nos olvidamos de que esto está en radianes. Entonces, le doy de vuelta acá al Simulink. Voy a poner un scope. Y le voy a dar play. Ya, entonces así es como debería cambiar el ángulo, ¿de acuerdo? Debería cambiar el ángulo para hacer el movimiento que estoy diciendo de irme desde el punto 0,200 al punto 100. Es decir, quiero hacer un desplazamiento en X de menos 100 y en Y de menos, y en Y de 100, ¿no? Entonces así deberían ser los ángulos. Ese es el ángulo teta 1 y así es como debería cambiar el ángulo teta 2. Entonces fíjense en algo, no es que cambiemos de manera brusca de aquí para allá, ¿de acuerdo? Ya, perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De aquí, chicos, lo que vamos, perdón, debía haberlo sacado nomás, que luego lo voy a usar. Ya. Ahora, esto va a ser la entrada de el primer link del robot. Perdón, esto va a ser la entrada del robot. Entonces, ¿qué le voy a decir al robot? Mira, tienes que irte a este set point, no, este va a ser el set point. Teta 1, teta 2. ¿De acuerdo? Eso va a ser el set point. Entonces le tenemos que decir, ve, vamos a tener que ir a ese punto. En realidad tenemos que ir al punto, hacer un desplazamiento de menos 100, 100,
para irme a ese desplazamiento tengo que resolver la cinemática inversa. ¿Ok? Ya la acabamos de resolver. ¿Y qué nos da? Conozco el punto o la trayectoria donde me quiero ir y necesito los ángulos, ¿de acuerdo? Que requiero para cumplir con esa trayectoria. Entonces, aquí en el Revolute Join, vamos a hacerlo, en los Revolute Joins vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle doble clic al 1, donde dice actuación, vamos a seleccionar Motion, ¿de acuerdo? Y le vamos a poner que va a ser proveído por la entrada. ¿Ok? Y el torque le vamos a decir que lo calcule de manera automática. Entonces, aquí donde dice Actuation, decimos Motion, lo vamos a poner que sea proveída por una entrada, en este caso va a ser θ1 porque estamos hablando de la primera junta, y el torque va a ser proveído por la entrada. Perdón, va a ser calculado automáticamente, ¿no? ¿Cómo lo calculo automáticamente? Acuérdense de la ecuación de la mecánica general, ¿no es cierto? Aquí habíamos escrito HQ dos puntos más CQ punto más GQ punto es igual a tau. Entonces, si conozco las matrices de HCG y además conozco teta punto, teta dos puntos y teta, entonces puedo calcular el torque que requiero para hacer ese movimiento. Bueno, ya vamos a hacer una pequeña aclaración en la pizarra ya acerca de lo que está pasando. Primero voy a terminar de poner esto. Ya. Entonces, chicos, para poderme acomodar un poquito, voy a meter el robot en un solo bloque. Ya voy a tomar todo lo que es el robot. ¿De acuerdo? Y lo voy a meter en un solo bloque. Vamos a ponerle Create Subsystem from Selection. Ya. Y vamos a trabajar dentro del robot. Que nos quede así. Ya. Entonces, la primera entrada todavía no le vamos a poner un conector. Vamos a poner aquí otra cosa. Y lo mismo voy a hacer con la segundo join. Es decir, a cada brazo del robot, ¿de acuerdo? A este actuador le vamos a poner una trayectoria que debe seguir y a este actuador también le vamos a poner una trayectoria que debe seguir. Entonces sería tau1, tau2 o θ1, acuérdense que es este ángulo, y θ2 que sería este ángulo de aquí. Ya. Para interactuar con señales de Simulink, entonces Simulink, Simscape tiene bloques para interactuar, ¿no es cierto? Pero bueno, preparemos la entrada también de la otra revoluta. Entonces ponemos Actuation, ¿de acuerdo? Y lo mismo, decimos que el motion, el movimiento, le vamos a dar de entrada y el torque queremos que él calcule automáticamente, ¿no? Como les decía, esto es fácil calcular una vez que nosotros conocemos el movimiento que quiere realizar o las trayectorias. Ya. Como les decía, hay un bloque que nos permite interactuar con Simulink, que se llaman los bloques Simulink to PS Converter, ¿no? Es este de aquí, que necesitamos por ahora tener este de acá. Bueno, va a depender de la versión, cómo se ve el bloque, de acuerdo, pero a partir del 2018B se ven así, ¿no? Perdón. Ya, doble clic al bloque ese. Y bueno, una entrada, sí, ¿no es cierto? Porque solo tenemos una conexión, pero donde dice Input Handling, como yo les decía, ¿no es cierto? Para la mecánica es muy importante conocer la posición, la velocidad y la aceleración. Pero si nosotros tenemos la posición, podemos entregarle o que el programa calcule automáticamente sus derivadas. ¿De acuerdo? Entonces podemos poner filter input derivadas que nos calcule las derivadas y decimos que son de segundo orden, ¿no? Porque son dos derivadas. Serían la posición, perdón, la velocidad y la aceleración. ¿Ok? Ya, este nos permite calcular las derivadas. Entonces le ponemos apply OK. Y para el otro lado, pues copiamos lo mismo, ¿no? Entonces lo que estaríamos aquí, además de pasarle la posición, estaríamos pasándole la velocidad y la aceleración, ¿ya? Entonces le voy a poner un bloque de salida para conectarnos con el Simulink.
Perdón, de entrada, no es de salida, un input desde Simulink, le ponemos un bloque input. Le voy a llamar este teta 1, o por lo general le pongo yo motion 1, porque aquí no solo entra teta en realidad, ¿no? Aquí entra también la velocidad y la aceleración, o se calcula automáticamente, ¿no? Entonces por eso le he puesto motion 1 y acá le pongo motion 2. Ya, hay que se conecten, ¿de acuerdo? Ya. Y entonces ya tendríamos el robot. Miren, el robot puesto ahí. Le pongo esto por acá. ¿De acuerdo? Y le vamos a dar play. Vamos a eso que conecte. Conecta. No quiere conectar. Aquí. Ya, y le vamos a dar play. Entonces miren cómo él va, ¿no? Acuérdense que estamos haciendo un movimiento desde 0, perdón, en X menos 100, en Y 100. La posición inicial es 0, 200. Si restamos a menos 100, acuérdense que el desplazamiento es menos 100 en X, entonces será acá, en este punto es 100. Y en Y es 100, ¿no es cierto? Como está 0, pues viene por aquí. Y ahí se hace el desplazamiento. Como yo tomé el ángulo de la cinemática inversa, lo tomamos positivo, entonces miren, estamos utilizando el codo abajo o lo que se conoce como brazo derecho. ¿De acuerdo? Si cambiamos el signo, si vamos acá y cambiamos el signo, por ejemplo, en vez de teta 2 igual a coseno, le pongo teta 2 igual a menos a coseno, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar el codo arriba o el brazo izquierdo. Miren ahí, se posiciona ya, ¿no? Sigue siendo la posición 100, en realidad un desplazamiento de menos 100, 100, ¿de acuerdo? Ese es donde va el punto del robot. Y tendríamos aquí la cinemática, resuelta la cinemática inversa, ¿no? La cinemática inversa, ¿qué es? Que estoy en un punto, quiero ir a otro, ¿de acuerdo? Quiero ir a otro, entonces resuelvo la cinemática inversa para averiguar cuáles son los ángulos que debo formar para ubicarme en ese punto. Pero los cambios no deben ser bruscos, no debo ir de un solo golpe para allá, sino lo que pasaría es que voy a pasar por el punto y quién sabe me vaya de más, ¿no? Fíjense ahí. ¿Sí? Ya, ahí está. Entonces, ¿cuándo usar brazo izquierdo? ¿Cuándo usar brazo derecho? Supongamos que tengo algo del lado aquí arriba estorbándome, ¿no? Es decir, supongamos que aquí hay una pared. ¿De acuerdo? Aquí hay una pared. Entonces no podría usar el brazo izquierdo porque me va a estorbar la pared. Y por eso uso el brazo derecho. Entonces, mucho tiene que ver más bien con la zona de trabajo, el ángulo que nosotros aquí utilizamos, ¿ya? Entonces le ponemos signo positivo, damos play y podríamos ver, miren, cómo es el movimiento por el otro lado, ¿no? Igual con de las dos configuraciones, tanto brazo izquierdo como brazo derecho, podríamos llegar al mismo punto. Ya, ahora como les decía, esto es muy importante para nosotros determinar ahora el torque que yo necesito para poder realizar esa trayectoria. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no me interesa el torque. Porque primero que con eso necesito dimensionar los actuadores que quiero comprar. ¿De acuerdo? Y una vez que estén la dimensión de los actuadores, quiero probar la estrategia de control que voy a utilizar para realizar esta trayectoria, ¿no? Para poder cumplir con este movimiento. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es determinar el torque. Aquí voy a hacer una pausa, voy a mostrar la pantalla. Voy a la pizarra.
Ya, chicos, entonces miren, acuérdense de la ecuación que habíamos analizado de la mecánica, es así, ¿no es cierto? H, bueno, pongámosle completa, H de Q dos puntos más CQ punto, punto más GQ va a ser igual al tau. Entonces, ¿qué hicimos ahorita? ¿Qué hicimos ahorita? Con el bloque que generé el desplazamiento de X de Y, nosotros generamos una trayectoria por donde se va a mover el robot. Es decir, supongamos que la gráfica de nuestro robot, ¿no? Estaba aquí el primer eslabón, el segundo eslabón, ¿de acuerdo? Y queríamos ubicarle en este punto de aquí. Entonces, lo que hace el bloque de generación de trayectoria es generar una trayectoria, por ejemplo, que vaya desde este punto hasta este punto. Entonces, nosotros decimos que vaya en una línea recta. No siempre eso es bueno hacer en sistemas bajo la gravedad y con inercias bastante grandes, pero sin embargo trazamos eso. Pero sí, ¿no es cierto? Es decir, si logramos tener el control sobre estos actuadores, aquí tenemos el uno y aquí tenemos el otro, entonces esa sería una buena trayectoria. ¿Qué hace el robot? Entonces el robot se va posicionando, ¿de acuerdo? En cada uno de esos puntos hasta que al final se ubica ahí. ¿Ok? Entonces él va moviéndose, el robot va realizando ese movimiento de la línea verde hasta ubicarse ahí. Entonces dx de y simplemente es esta línea roja que vemos aquí. Luego esto entró a un bloque que le llamamos cinemática inversa, ¿de acuerdo? ¿Qué hace esto? Entonces, si ustedes se fijan que mientras voy haciendo este movimiento, ¿de acuerdo? El teta 1, aquí tenemos teta 1, y el teta 2 va cambiando, ¿cierto? Para cada configuración tendríamos un nuevo teta 1 y un nuevo teta 2. Entonces, para cada punto de esta trayectoria, lo que vamos calculando es teta 1, teta 2, que es la configuración del robot para cada uno de los puntos de la trayectoria. Entonces, aquí teníamos la entrada de este bloque de X de Y, que es la línea roja, y aquí tenemos teta 1 y teta 2, que son los ángulos por donde tendríamos que ir. Bueno, si derivamos o aplicamos las derivadas numéricas, entonces podríamos saber también teta 1 punto, teta 2, 1, 2 puntos, y lo mismo de teta 2, ¿no? Teta 2 punto, coma, teta 2, 2 puntos. Si se fijaron, ahí puse en el bloque de entrada del Simescape, en el Simulink to PS, ¿de acuerdo? Ahí seleccionamos filtro y dos derivadas, ¿de acuerdo? Entonces, podemos calcular eso. Bueno, de manera general, conocemos Q, Q punto y Q dos puntos. Sí conocemos. La geometría del robot, claro que conocemos, pues la acabamos de armar en Simulink, ¿no es cierto? Conocemos. ¿Qué quiere decir la geometría del robot? Conozco esto, también conocemos esto y también conocemos esto, porque depende mucho de la configuración del robot, ¿de acuerdo? Entonces, tanto H como C como G son conocidas. Conozco Q dos puntos, conozco Q punto, conocemos Q. De tal manera que la única incógnita en esta ecuación es tau. ¿Qué es tau? Tau es el torque necesario para que el robot pueda realizar la trayectoria que está en rojo. Entonces es el torque que debo aplicar a los motores para que el robot haga la trayectoria que acabo de pintar de rojo. Entonces esa es la incógnita, ¿no es cierto? Pero no tan incógnita, ¿de acuerdo? Porque si conozco todos los parámetros, es decir, conozco H, C, Q, y además lo que acabo de hacer es para todo T de mi tiempo de simulación, acabo de calcular Q, Q punto, Q dos puntos. Si reemplazamos estos valores en la ecuación 1, para cada valor de T, T1, T2, T3, Tn, tendríamos un Q1, Q2, etcétera, etcétera, Qn. Tendríamos un Q1 punto, Q2 punto, Qn, punto, Q2.1, Q2.2, etcétera, etcétera, Q2.n. De tal manera que para toda esa trayectoria podríamos calcular un tau 1, tau 2, y etcétera, etcétera, tau n. Entonces este ya es conocido. Eso es lo que nosotros lo llamamos la resolución de la dinámica inversa. Esto lo verá más a profundidad en robótica, pero aquí lo voy a utilizar para el control inverso. ¿De acuerdo? ¿Qué significa entonces la dinámica inversa?
que conozco la trayectoria por donde quiero que se mueva el robot, además de la geometría, pero la geometría es obvia, ¿no? Que la conozco, es decir, estos parámetros son conocidos del robot. Entonces, si conozco la trayectoria, voy a calcular los torques. Eso es la cinemática inversa, ¿no? Entonces, conozco la trayectoria, voy a calcular los torques. A diferencia de la cinemática nos permite calcular velocidades, la dinámica, fuerzas y torques. ¿Ya? Dinámica inversa, fuerzas y torques. Entonces, voy a hacer esto. ¿Qué es la dinámica inversa? Entonces, bueno, algunos utilizan despejan de esta ecuación el tau o la resuelven con respecto a tau, pero nosotros podríamos utilizar esta tabla que acabo de marcarlo aquí, que también es una forma numérica de resolver. En realidad todo es una forma numérica de resolver, ¿ya? Listo. Entonces vámonos de vuelta al Simulink y resolvamos la dinámica inversa. Otra vez miremos la simulación. Miren, para todos esos puntos nosotros resolvimos la cinemática inversa, ¿no? Es como ustedes van cambiando, ven cómo cambia la posición. Ya, la pregunta que surge es, ok, está bonito, sé cuáles son los ángulos, pero la pregunta es qué torque debo generar en los motores para cumplir con ese movimiento. Entonces le damos aquí doble clic, volvemos a cada uno de los bloques. Bien, entonces el primero le pongo sensing, sensar, y le digo que me dé el torque del actuador, ¿no? El torque que requiere el actuador. Acuérdense que al momento de nosotros poner actuación, le dijimos que el torque lo calcule automáticamente. ¿Qué significa? Lo que yo puse en la tabla, hacer eso, ¿no? Como yo conozco todos esos valores, entonces no es difícil determinar el torque. Y aquí en Sensing lo único que lo único que le estoy pidiendo es que me devuelva el resultado de este cálculo del torque. Entonces le ponemos apply, ¿ok? Y hacemos exactamente lo mismo con el otro, ¿no? Sensing, damos check en actuator torque, torque del actuador, apply, ok. Ya. Entonces, vamos ahora a poner unas salidas, pero también necesitamos los bloques de interacción entre el Simulink y eh, del Simulink y el Simscape, ¿ya? Ya, entonces pongamos por favor aquí el bloque PS Simulink, ¿de acuerdo? Y le ponemos acá la unión, ¿de acuerdo? Ahí está. Y este también lo ponemos por acá. Es muy interesante si ustedes le ponen las unidades de una vez, porfa, para que él no esté adivinando. Claro que si tomo el PS Simulink de un bloque, que de una revoluta, ¿de acuerdo? De una salida de una revoluta, por lo general, si le dejamos en uno, Simulink ya entiende que va a ser Newton metro, ¿no? Pero si ustedes pueden especificarle, pues le van a ayudar. Que le ponemos Newton metro y a este también le vamos a poner la salida Newton metro porque es un torque, ¿no? Apply, ok. Ya. Y salidas, out. One. Entonces a este le voy a llamar tau 1, que es en sí el torque que necesita el primer actuador para cumplir con esa trayectoria. Y lo mismo haríamos con este tau 2, ¿no? Ya. Entonces lo que acabamos de hacer es resolver la dinámica inversa. Dinámica inversa. Ya. Ok, entonces la respuesta aquí debe ser cuáles son los torques, ¿no? Entonces vamos a darle doble clic. Voy a poner aquí dos entradas. Le ponemos apply, ok. Ya, y ahí vamos a ver el torque que necesitamos para hacer eso. Entonces el amarillo es el torque que requerimos para
el primer actuador y el azul es para el segundo actuador. Si van, luego vamos a ver que hay unas vibraciones porque acuérdense que en esa posición, como la gravedad está sobre el eje Y, entonces chicos van a ver aquí esto, ¿no? Es para mantener la posición. De eso hay que tener un poco de cuidado. Es bastante pequeño, pero siempre hay que tenerle cuidado. Entonces, obviamente que el primer actuador va a tener mayor cantidad de torque porque tiene que cargar con el primer link, ¿de acuerdo? El actuador que está en el segundo link, ¿de acuerdo? Y el segundo link. Y también el instrumento de la parte superior. Y el torque del segundo motor pues va a ser menor porque tiene que cargar con el instrumento, ¿de acuerdo? Tiene que cargar con el instrumento. Bueno, ahí está. Ya lo tenemos. Entonces, miren, hemos resuelto la cinemática, la dinámica inversa. Ahora, la pregunta es si de verdad este torque llega a mover al robot. Entonces, esto tendríamos que conectarle al robot si tuviésemos un robot físico, ¿de acuerdo? Y luego vemos si de verdad cumple con esta trayectoria de acá. ¿Cuál es la trayectoria que acabamos de hacer? Pues es esta, ¿no? Que vaya desde el punto inicial donde estaba ubicado el robot hacia este punto por esta trayectoria. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que ver si hace eso, ¿no? Bueno, ¿cómo comprobarlo? Entonces, ahora vamos a resolver la dinámica directa. Ahora, ¿cuál es la dinámica directa? Por favor, otra vez, imagínense en la ecuación de la dinámica que acabo de escribir, ¿no? HQ dos puntos más CQ punto más GH es igual a tau. ¿De acuerdo? Ahora, la dinámica directa es, si conozco tau, ¿a qué va a ser igual la posición, la velocidad y la aceleración? O en otras palabras, si conozco el torque que generan los motores, ¿a dónde le llevaré al robot o cómo se posicionará el robot? Debería ser lo mismo, ¿no es cierto? Debería ser lo mismo. Entonces vamos a copiar esto. Vamos a suponer que este robot que estoy pegándolo aquí, es uno que es físico ya, ¿no? Vamos a suponer que este es el robot que ya tenemos afuera armado, ¿de acuerdo? Y este es el modelo matemático del robot. Entonces, ¿para qué me sirvió? Aquí planifiqué la trayectoria donde quiero que vaya. Aquí en la cinemática inversa, aquí lo que hicimos es, ok, tenemos este movimiento lineal y aquí determinamos cuáles deben ser los ángulos del robot para que cumpla con ese movimiento. Okay. Decimos, ok, ya tenemos el movimiento, ahora quiero saber cuál es el torque para llevarme por esta trayectoria. Calculamos el torque y ahora voy a preguntarme si de verdad ese torque me lleva por esta trayectoria. Debería darme sí, ¿no es cierto? Pues debería, lo más lógico es que me lleve por esa trayectoria. Doble clic. Vamos a cambiar algo. Vamos primero por el nombre. Esto es de la dinámica directa. Entonces, la dinámica directa, en vez de recibir motion, en vez de recibir movimiento, debe recibir torque. Entonces, tenemos que cambiar eso también. Vamos a trabajar con este bloque que dice dinámica directa. Entonces, pongámosle primero este tau, le voy a llamar teta 1, luego les explico, ahorita le voy a cambiar para que no moleste, teta 2, porque si no luego me va a molestar con los nombres. Ya le explicamos. Entonces, primero vamos a cambiar este motion 1, porque ahora ya no voy a recibir movimiento, sino que voy a recibir el torque del primer actuador. Entonces le ponemos tau. Doble clic aquí. Es una entrada, no tiene derivadas, es una sola, por eso vamos donde dice Input Handling y Provide Signals, ¿de acuerdo? Nada más, le volvemos al estado inicial. Es una sola entrada y si vienen derivadas, pues que el sistema nos va a entregar, pero no tenemos derivadas, por eso lo dejamos así tal cual. ¿Ok? Enter. Ya. Vamos a la revoluta. Ya no vamos a actuar con motion. Ahora vamos a actuar con torque. Entonces vamos donde dice torque
provide by input. Entonces le tenemos que el torque va a estar proveído por una entrada y el motion que se calcule de manera automática. Ya, entonces apply. Entonces, si se fijan, en el bloque ya se cambió el torque, la letra T, de acuerdo, en la parte izquierda. Sensing, aquí viene la parte importante, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya no quiero que me calcule torque, yo necesito que me dé la posición. Es decir, a la entrada, acuérdense que la entrada del sistema estaba una trayectoria de X de Y. ¿De acuerdo? Luego, resolviendo la cinemática inversa, tengo teta 1, teta 2. Luego, con teta 1, teta 2, calculo tau 1, tau 2. Luego, con tau 1, tau 2, voy a calcular teta 1, teta 2 otra vez. Es decir, voy a verificar que de verdad vaya por esa trayectoria. ¿Ok? Por eso aquí seleccionamos la posición angular. Puedo seleccionar las otras también. Por ahora no me interesa mucho. Solo me interesa que vaya por la misma posición angular. Ya, entonces le ponemos apply, ¿ok? Q. Aquí debemos cambiar las unidades. Acuérdense que nosotros le pusimos que esto era Newton metro. Entonces, lo que le voy a poner es radianes. Ya, le ponemos apply, ¿ok? Entonces, la salida aquí van a ser radianes. Lo mismo hacemos con este de acá. Entonces no se llama motion 1, le vamos a llamar tau 2, el torque del segundo actuador. La entrada le vamos a poner input handling, ¿no es cierto? Provide signals, es decir, le volvemos a su estado natural. Y le ponemos apply OK. Ya no hacemos nada más aquí. Acá en la revoluta cambiamos todo, ¿no es cierto? Entonces decimos de actuación, queremos actuar con el torque que va a ser proveído por una entrada y el motion que se calcule automáticamente el movimiento. Apply OK. Y aquí el torque, lo que vamos a decir es sensing, perdón, en el mismo bloque, ¿no? Queremos sensar la posición, no queremos sensar el torque. Y le ponemos apply OK. ¿De acuerdo? Aquí posición y apply OK. Entonces, miren, se cambió las letras, ¿no? T, la entrada, Q, la salida, T, la entrada, Q, la salida. Y aquí el nombre 2. Perdón, aquí me faltaba cambiar no newton metros, sino radianes. Porque es el ángulo que vamos a determinar. Listo. Entonces ya está. Chicos, ya está para que nosotros simplemente le demos play. Por ahí pasó algo raro. Vamos a ver qué pasó. Miren, entonces vamos a ver. Todo normal hasta que ¡pum! Ya, ¿quién me dice qué pasó ahí? Miren, si todo normal, hasta el segundo 4 creo que es todo normal. Ya en el 3 algo ya está. Miren, 3.9 ya empezó a tambalearse. Y ya, no, entonces ya falló. ¿De acuerdo? ¿Quién me dice qué pasó ahí? ¿Qué fue? Y ese es el torque, ¿no? Entonces vamos, ¿qué tenemos aquí? Vamos otra vez. Trayectoria, esta es la trayectoria por donde quiero que se vaya. Si utilizamos el XGraph, XYGraph, podemos trabajar la trayectoria por donde le vamos a enviar, ¿no? Entonces vamos acá donde dice Sinks, ponemos este que dice XY y le ponemos XY. Ya, y los límites, ¿no? Entonces al X le había puesto desde 0 a menos 100 y Y desde 0 a 100. Entonces pongámosle aquí los límites. En X desde 0 a menos 100. Pongámosle desde menos 100 a 100, ¿ya? Y el Y también pongámosle de menos 100 a 100, a ver qué. Pero debería estar más, ¿no? El robot podría estar
Acuérdense que tiene una longitud de 200, entonces pongámosle 200, 200, 200 y 200. Vamos a ver. Ya, como les decía, esa es la trayectoria que queremos hacer, ¿no? Ya, entonces tenemos la trayectoria. Ya, queremos hacer esta línea. Ok, quiero saber qué ángulos debe tener el robot. Entonces hacemos eso de los ángulos. Chicos, permítanme un ratito que si no, esto no va a parar. Ya, chicos, entonces seguimos, ¿no? Aquí está trayectoria. Trayectoria, tenemos ángulos. No sé, no le pusimos, ¿no? Los ángulos que debe seguir el robot para cumplir con esa trayectoria. No sé qué. Oye. Bueno, y una vez que tenemos los ángulos, pues decimos que queremos calcular los torques, ¿no? Queremos que nos diga qué torque se va a hacer. Vamos a necesitar para cumplir con ese movimiento. Y ahí están los ángulos. Y luego tenemos los torques. Ya, y aquí tendríamos los torques, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, lo que deberíamos lograr es que estos ángulos sean iguales a los otros de acá. Bueno, sí estaba pasando eso. Solo que ya al final falló. Ya, entonces mientras hacemos el break, bueno, ahí piensan por qué pasó eso, ya. Me dicen qué pasó. Listo, chicos, nos vemos luego del break. Sí, sí.
Bueno, entonces tendríamos que responder. ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué me dice? ¿Qué hubo ahí? ¿Por qué esto sale así? Y todo, o sea, miren, casi cumple, ¿no? Casi cumple. ¿Qué fue? ¿Quién me dice? No sé, profe, la verdad yo estoy intentando armar, pero me estaba saliendo un error y estoy arreglándolo ahorita. ¿Qué error te dice? ¿Mande? ¿Qué error sale? Creo que es de instalación o algo así, porque me sale algo del Java y me sale unos errores de Ah, líneas. sí, 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 sí. Ahí sí a instalar de nuevo. Sí, ya lo estoy viendo, profe. Ya. ¿Qué fue? ¿Quién más? ¿Por qué tiene ese error? No es error, es normal, todo está bien. No sé, porque solo primero se hace el movimiento, se ubica en las coordenadas y ahí se queda fijo y luego rota, Ah, algo así. eh, Yo me entiendo, tranquilo, Inge. el tema es que quiero entender qué entiendes tú. A ver, veamos. El tema es aquí simple, ¿no? Entonces, miren. am, fíjese en todo ese trayecto. Es, es el trayecto no lineal. ¿De acuerdo? Es el trayecto no lineal. Y nosotros le calculamos el torque para que el robot llegue hasta allá, ¿no? Llegue hasta ahí. Ya, entonces llega hasta ahí y el primer actuador que se desconecta, vamos, el torque, no, ese es el que nos faltaba poner. Entonces el primer actuador que se desconecta es el T2, el teta 2, porque nos manda torque cero, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Entonces miren, se desconecta el teta 2, se desconecta. Entonces, vamos a ver. Llego, le pongo y, claro, para quedarme ahí con velocidad cero, le desconecto al teta 2. El teta 2 es este ángulo que está aquí, es este actuador que está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense que la gravedad está para abajo. Ya, si le desconectan, es decir, torque cero es, ¿de acuerdo? Torque cero. Entonces, claro, se va a desconectar y este se va a caer. Entonces, este péndulo se va a caer por efecto de gravedad hasta que llegue allá, ¿de acuerdo? Porque el torque casi está ahí. De lo demás que ustedes ven es el efecto de la simulación. Vamos a probarle con el otro brazo. Vamos a probar con brazo derecho. Ya. Entonces le ponemos menos. Ok. Y hacemos lo mismo, ¿no? Ponemos lo mismo. Entonces, fíjense, va para allá. Y ahí se vuelve a caer. ¿De acuerdo? Se vuelve a caer. Lo mismo, porque no... Torque, llego a un torque cero con gravedad, pues tengo problemas. ¿De acuerdo? Ya. Eso es normal. Eso va a pasar siempre. Al menos que pongan un sistema de compensación de gravedad. Aquí no hay ningún sistema de compensación de gravedad. ¿Ya? Ahora, lo que se hace ahí es, se pone un enlace inverso para compensar eso. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a poner solo el ejemplo del enlace inverso, pero como les digo, este es un tema el control, es un tema de robótica en donde les van a explicar más a profundidad cómo hacer la estrategia de control. Entonces, ¿qué debo controlar en el robot? Ustedes habrán visto que en todos los ejercicios de control les ponen, ¿no? Que hay que controlar el ángulo, ¿de acuerdo? El ángulo. No controlo la trayectoria, porque resuelvo la cinemática inversa, ya calculo el ángulo. Entonces, el set point de este sistema va a ser este ángulo de aquí. La dinámica inversa lo que hace es calcularme el torque que requiero para llevarle a esa posición. Si lleva a esa posición, luego es el problema. Luego mantener la posición es el problema. Ya.
Ahí es cuando vienen las estrategias de control que a nosotros nos enseñaron, ¿no? Todas las estrategias de control. Entonces vamos a poner el enlace inverso. De esto volveremos a hablar luego, ¿no? Pero lo vamos a hacer aquí. Vamos a poner un enlace inverso, es decir, aquí ponemos un más menos, ¿ok? Y con el teta 1, ¿de acuerdo? Y hacemos un más menos con el teta 2. ¿De acuerdo? Ya tendríamos el enlace inverso para teta 1 y el enlace inverso para teta 2. Ahí lo tenemos el de teta 1 y el enlace inverso para teta 2. Ok, entonces miren, acá tenemos teta, radianes menos radianes, pues radianes. Ok, ya. Radianes menos radianes, aquí tenemos radianes. Y aquí vamos a poner el controlador PID. Ok, lo ponemos ahí. Ya, ahora hay que pensar qué es la salida del PID. ¿De acuerdo? Entonces, la salida del controlador debe ser la fuerza que mueve al robot, en este caso, ¿no es cierto? Entonces, en este caso va a ser el torque. Ok, entonces aquí vamos a poner lo siguiente, miren. La dinámica inversa me calcula el torque para moverme para allá. Pero hay una parte en donde el robot ya sube y se cae, ¿no es cierto? Se mueve esta partecita, esta posición, porque ya el torque es cero. Ya. Ahora, ustedes se fijan que en todo el trayecto él nos acompaña, ¿no es cierto? Él nos acompaña. Miren, el otro robot va, nos acompaña normalmente. El problema es ya cuando llega a la posición y se desconecta porque dice, bueno, ya llegué, me desconecto. No se debe desconectar. Para mantener la posición, vamos a poner un controlador. Ojo, ese controlador funciona en la zona lineal. ¿Cuál es la zona lineal? ¿Cuál es la zona lineal? Ahí, cuando la diferencia, ahí, se me fue de más. Vamos otra vez. Ya ustedes han visto, ¿cierto? Cuando ven el péndulo, dicen, el modelo lineal funciona, ¿cierto? Cuando el ángulo entre el set point, ¿de acuerdo? Y el sistema tiende a cero. Solo ahí puedo hacer un modelo lineal, solo ahí puedo hacer un controlador PI, PID, solo ahí funciona la teoría de control. Fuera de eso, no funciona la teoría de control. Fuera de eso, funciona la dinámica inversa. ¿De acuerdo? Solo en esa parte del trayecto funciona la teoría de control. Ok, entonces ahí vamos a poner el controlador PID para mantener justamente esas variaciones pequeñas, mantenerlas en cero. Entonces han preguntado o han visto, ¿no? Que el péndulo, cuando escriben el modelo dinámico del péndulo, dicen, ¿cuándo el ángulo tiende a cero? Y dice, bueno, y este ángulo será cero. Siempre nos preguntamos, ¿cuándo tiende a cero? Esto será cero. No, claro, él únicamente funciona cuando estamos ahí. Ahí funciona. Si se nos fue de más ahí, ya no funciona ningún PID, ¿no? Entonces él va a funcionar ahí. Entonces en esa partecita le vamos a poner el PID. Entonces ahora le ponemos el PID para compensar este torque, de acuerdo, que no permite mantener al robot puesto ahí. Entonces le vamos a poner un AT. Que es, no sé si se deja poner un ROM. Vamos a poner el redondo ya. ROM AT creo que es. Aquí está. Zoom. Entonces, miren, este me da el torque para llevar al robot para este ángulo, pero necesito un torque más, un empujoncito más para mantenerlo ahí arriba. ¿Okay? Y así hacemos el otro también. ¿De acuerdo? Y ahí es como lo mantenemos ahí arriba. Ah, pero me falta un PID.
Ya, entonces aquí lo que voy a hacer es doble clic. No me importa mucho ahorita las condiciones de diseño, simplemente le voy a poner tune, lo voy a tunear. Bueno, esto de tunear sistemas, ustedes ya saben muy bien, ¿no? Ya, entonces, bueno, yo lo voy a tunear. Empezamos con el teta 1, ¿de acuerdo? ¿Por qué se va a mover todo el sistema? Entonces, miren, es bastante oscilatorio. Ojo, pero estas son las oscilaciones que voy a tener cerca del set point, ¿de acuerdo? Entonces, podemos hacerlo un poco más agresivo. Está muy rápido, miren. Si yo me había puesto que se estabilice, chicos, ¿en cuánto le puse? En 4 segundos. Si él se logra estabilizar en 1 segundo, me parecería bien, ¿no? Dejen ver cómo está esto. Está muy grande. Pero para mí estaría normal, ¿no? Que se estabilice por ahí. Ok. Si lo hago más lento, miren, lo hacemos más lento, podemos llegarlo a hacer un poco más eh, con menos golpes, ¿no? Entonces, vamos a encontrar un equilibrio ahí. Ahí estaría bien. Ya, le vamos a poner update block. Ya, esto es como él va a hacer cómo va a ser su reacción a los alrededores del set point, a los alrededores del punto cero, no en toda la trayectoria. ¿De acuerdo? Le vamos a poner ahí, simplemente para hacer el ejemplo. Luego esto se puede mejorar. Y luego tuneo el segundo, perdón. Entonces empezamos tuneando el primero, que es el que lleva toda la carga, y luego tuneamos el de arriba. Y a veces nos toca jugar, ¿no? Tuneo el de arriba, tuneo el de abajo, tuneo el de arriba, tuneo el de abajo, hasta llegar a una estrategia que a mí me convenza. Miren, ahí está mejor este casi de una, pero es bastante rápido, ¿no? 0.1. Ahora acuérdense que yo cuando hice esto le puse que se estabilice en 5, casi 4 segundos. Entonces, estaría bien, ¿no? Esto estaría muy rápido, ¿no? Muy rápido. Bueno, pongámoslo de... Luego la pregunta sería, ¿puedo conseguir un actuador que me permita hacer esta estrategia? Esa sería luego la pregunta. Ok, entonces le ponemos update y ya tendríamos los controladores diseñados. Bueno, le damos play. Ya. Entonces, miren, casi que lo logramos, ¿no? Entonces ahora otra vez nos toca volver a tunear el 1, tuneamos el segundo y así nos toca estar en este juego, ¿no? Ven, como les digo, a veces si el controlador no lo detiene antes de que el ángulo sea más grande, ¿de acuerdo? Antes de que este ángulo se haga más grande, si el controlador no lo detiene, entonces no va a haber PID que lo regule luego, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la teoría de control clásica funciona a los alrededores de este set point. Si se abre más, entonces ya el PID ya no lo va a permitir regular. Entonces podemos hacerle a este un poco más rápido. Vamos donde dice tune. Está ahí. Claro, si ustedes le hacen más rápido, podrían provocar, por ejemplo, esas oscilaciones, ¿no? Pero ya le he hecho casi en 0.3 segundos. Vamos a ponerle play, ¿de acuerdo? Y luego lo que hacemos es verificar el funcionamiento del controlador, ¿ya? Obviamente por los parámetros que utilicé, es que la simulación se demora, ¿ya? Ya vieron, ahí se queda, ¿no?
Entonces, la idea es que lo péndulo no se salga muy, o sea, no se separa mucho del set point, porque si separa mucho del set point, entonces no va a haber controlador PID lineal que lo regrese. Que esta sería la estrategia que se utilizan para el control de robots, que ustedes lo van a ver luego. Nosotros luego hablaremos de estos robots, de estos controladores, pero como un controlador de 2 grados de libertad. ¿De acuerdo? Entonces volveremos a topar esto otra vez. ¿Por qué 2 grados de libertad? Entonces nosotros estamos haciendo un control de torque a partir de la lectura de la posición. ¿De acuerdo? Entonces estamos aquí, perdón, regulando el torque a partir de la lectura de la posición. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ángulo, menos ángulo, radianes, y lo que estamos sacando aquí es newton metro. ¿De acuerdo? La conversión acá es newton metro, que es lo que necesitamos para alimentar esta dinámica. Entonces, miren, todo este lazo directo que ustedes ven acá arriba, lazo directo, sirve para hacer el control y sacarle al robot de la inercia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo lo saco de la inercia, pues hacemos eso que ustedes ven ahí. Bueno, ahora es más rápido porque estamos viendo la grabación, no la simulación. Bien, entonces, al inicio, ahí utilizo el lazo directo, esto de aquí, que es el torque. Aquí se genera el torque necesario para cumplir con esta trayectoria. Bueno, este es el torque necesario para cumplir con esta trayectoria. Ya. Cuando llego allá, entonces necesito una compensación, porque aquí el torque me dice, bueno, ya llegué, ya hice la trayectoria, me apago. Entonces no te puedes apagar. O mecánicamente pongo un sistema de compensación de gravedad, es decir, como por ejemplo el robot que tenemos en la universidad, han visto que está ahí siempre colgado en una posición, ¿de acuerdo? Porque tiene un sistema de compensación de gravedad mecánico, un sistema de engranajes, un tren de engranes. Entonces, si nosotros le quitásemos eso, entonces él siempre estuviese por ahí agachado, tirado sobre la mesa de trabajo. Ya. Ahora, él también tiene controlador PID. El controlador PID, o los controladores que se hacen, son necesarios para justamente posicionar en el punto que le estoy ordenando, más que para mantener la posición. ¿De acuerdo? Es decir, si yo le digo vete de 0 a 100, entonces tiene que ir de 0 a 100. Si ustedes se fijan, a pesar de que el controlador tiene sobrepaso, ¿de acuerdo? Ese sobrepaso, si fuese que el controlador PI lleva de este punto a este punto, entonces si hacen esa estrategia, lo que ustedes van a ver es que hace así, ¿no? Wing, 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 y se queda ahí. Ya, eso no me interesa. Porque si este es un robot que está cortando algo, miren lo que va a cortar si hacemos este efecto de oscilación. En este caso, entonces, nos va a llevar por la trayectoria que pedimos el lazo directo. Esto de aquí. Todo esto se llama el lazo directo. Y el lazo inverso nos va a mantener en esta posición, en la posición exacta a la que queremos llegar. Claro, yo digo exacta, ¿no? Entonces, si ustedes han visto las resoluciones que tienen los robots, son 0.001 milímetro, 0.1 micra, dependiendo del robot. Mientras más exacto, más caro. ¿De acuerdo? Bueno, va a depender también del sistema de control que ustedes apliquen. Entonces, lazo directo para sacar de la inercia al robot y llevarla hasta el punto que queremos, y lazo cerrado para mantenerle en ese lugar, ¿no? Mantenerle en ese lugar. Ya. Sin esto tampoco le pudiésemos tener quieto al robot, ¿de acuerdo? Pero la parte más grande del movimiento pues se realiza en esta trayectoria. ¿Qué es el controlador del robot? ¿O qué está en la controladora del robot? Es esto. Esto es del robot. En el mismo robot, en el físico, se resuelve la dinámica directa. ¿Por qué? Porque ahí están los motores, hay que darles torque a los motores, es decir, la señal de control. Y con los acelerómetros, pues, y los tacómetros y que tiene el robot, pues podemos calcular teta 1 y teta 2. Entonces, este es en sí el mismo robot físico, ¿no? Esto es lo que iría, todo esto que ustedes ven aquí, esto iría dentro de la controladora del robot para poderlo posicionar. Ya. Bueno, ahí terminamos de este robot, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no, nos pasamos al otro.
No creo, profe. Ya, entonces ahí le dejamos a este y seguimos con el otro. Ya, el otro robot que hay que controlar es un móvil, ¿de acuerdo? Que es el típico robot diferencial y que lo usamos en todo lado. Ya, entonces chicos, vamos a poner aquí el diagrama del robot que queremos controlar. Entonces el robot diferencial es un robot con dos ruedas, cada rueda tiene un actuador y la rueda loca, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a poner aquí un eje que lo voy a poner en este sentido, ¿ya? Ya, es eso. Ya. Entonces ese va a ser del punto, este le vamos a llamar punto 1 y el robot va a ir hasta el punto 2. Vamos a ponerle al robot de color blanco. Entonces, miren, es el típico robot con dos ruedas. Y la rueda loca. Por lo general le ponemos rueda loca en la parte de adelante. ¿Ya? Ya. Solo que en mi gráfica, no sé si se puede diferenciar, pero bueno, la distancia entre las ruedas las vamos a llamar D. ¿De acuerdo? Ya. Como cada rueda tiene su actuador, perdón, cada ruedita tiene su actuador, vamos a decir que esta es la rueda derecha, entonces vamos a decir que se mueve con una velocidad VR de rueda derecha y right, ¿no? Y vamos a decir que esta se mueve de una left, que se mueve con una velocidad izquierda. Ya. Y el robot se mueve con una velocidad. Ya, y esa va a ser la trayectoria, ¿no? El robot se va a mover con una velocidad, obviamente, tangente a la trayectoria en ese punto, que le vamos a llamar la velocidad B. Ya. Si hacemos esto, miren, este camino que ustedes ven aquí, va a ser el camino que realice la rueda derecha y este de acá va a ser el camino que realice la rueda izquierda. Bueno, obviamente el medio va a ser el camino que realiza el robot, el desplazamiento que realiza el robot, ese. Ya. El ángulo entre el punto 1, recuerden que este es del origen 0, 0, ¿no? Entre el punto 1 le vamos a llamar phi. ¿Ok? Y entonces vamos a poner algo. D es la distancia entre las ruedas. Ok. Y entonces vamos a decir que las ruedas van a tener un radio R, ¿no? Entonces decimos que R minúscula es el radio de las ruedas. Ese es el desplazamiento del carro. Y teta, vamos a poner el ángulo de rotación de la rueda, de las ruedas. Entonces teta derecho, teta izquierdo. Bueno, vamos a asumir que los dos motores son iguales, que tenemos características iguales. Esto es muy necesario para que el carro pueda andar o vaya adelante o pueda ir atrás, ¿no? Porque si tenemos características diferentes, entonces va siempre a ir a dar vueltas el carro. Ya. La distancia de el origen hacia el punto 1 al punto 2 vamos a asumir que es la misma, ¿de acuerdo? Y la vamos a llamar como C, ¿de acuerdo? Esa va a ser la distancia, o también se le conoce como el radio de giro, entonces le vamos a llamar C.
algo para notar, ¿no es cierto? Aquí está la rueda, ¿de acuerdo? Entonces decimos que la rueda tiene un diámetro R minúsculo. Y la rotación está notada por el ángulo teta de cada rueda, ¿no? Esto es la rueda. Ya. Entonces, miren, ¿cómo determinar el desplazamiento que realiza la rueda, ¿no? Entonces decimos, miren, SL o el desplazamiento que realiza la rueda siempre es, ¿no es cierto? 2πr, ¿no es cierto? El arco, ya, ahí tendríamos. Pero para saber cuánto desplazó, tendríamos que hacer las cuentas del encoder izquierdo, o del encoder izquierdo, ¿no es cierto? O sea, lo que contó el encoder izquierdo, dividido para la resolución, o cuentas por vuelta del encoder. Entonces, lo que estaríamos determinando sería prácticamente el desplazamiento cuántas vueltas hizo la rueda, ¿no? Si conocemos el radio, con esto estaríamos contando cuántas vueltas hizo la rueda por unidad de tiempo, y si conocemos el radio de la rueda, podemos saber ya cuánto se desplazó la rueda izquierda, y similar haríamos para la rueda derecha, ¿no es cierto? Entonces diríamos que el desplazamiento de la rueda derecha va a ser igual a 2πr, el radio de la rueda, por las cuentas en el encoder derecho, dividido para las cuentas por vuelta, o en otras palabras, la resolución del encoder. Es decir, si tenemos un encoder conectado en el motor que está, o en los motores que mueven el robot, podríamos saber el desplazamiento que realizó la rueda derecha y el desplazamiento que realizó la rueda izquierda, si conocemos o si tenemos instalados encoders en los motores. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, por física, acuérdense ustedes que el desplazamiento total es el desplazamiento de la rueda izquierda más el desplazamiento de la rueda derecha dividido para 2. Y con esto nosotros ya tenemos determinado el desplazamiento que realiza la total, ¿no? El desplazamiento total. Ahora, vamos a la geometría. Nos vamos a la geometría. Vamos a decir, miren, SR, o el desplazamiento de la rueda derecha, si vemos nosotros este arco, ¿no? Este arco grande SR, va a ser igual. Entonces, ¿a qué es igual? Es al ángulo por el radio de giro, ¿no es cierto? Entonces sería por C, que sería el radio, pero solo sería hasta P, ¿de acuerdo? Hasta P1, si tomo la C. Y habría que sumarle más D sobre 2, ¿de acuerdo? Que sería hasta el punto medio de esta rueda, ¿no? Aquí. O sea, tendríamos, acuérdense que el desplazamiento entre rueda y rueda, perdón, la distancia entre rueda y rueda es D, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que esta distancia de aquí, pues, D sobre 2. Y ahí estaríamos apuntando el radio de giro hacia la primera rueda. Vamos a ponerle de color azul. Acuérdense que C es hasta el punto P, ¿de acuerdo? Desde 0, 0 hasta el punto P. A nosotros nos interesa esta distancia. ¿Ok? Esta distancia, que sería C más D sobre 2. ¿Ok? Y para el desplazamiento izquierdo, tendríamos que SL va a ser igual al ángulo por el radio de giro. Entonces el radio de giro va a ser lo mismo, ¿no? C, pero en cambio menos D sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces ahora estamos con el otro aquí. Que sería C menos D sobre 2. ¿Ya? C menos D sobre aquí, sí. Ok. Ya, entonces miren. Si conocemos el desplazamiento, ¿de acuerdo? Si conocemos el desplazamiento, que sí podemos conocerlo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque podemos poner encoders en las ruedas, en los motores del robot, ya podemos saber cuánto se desplazó. Si conozco el desplazamiento que realizó la rueda izquierda, puedo saber el phi, ¿de acuerdo? Y además que conozco y podríamos conocer también el radio de giro C. La distancia entre las ruedas, eso es algo que podemos conocer.
Esto también conocemos, puedo conocer esto y entonces podríamos conocer esto de aquí. Acuérdense que d sobre 2 para nosotros es un dato, ¿no? Simplemente basta con medir la distancia entre las ruedas y ya tenemos el dato. Si hacemos la relación SR, que es el radio mayor, o el desplazamiento mayor, menos SL, ¿por qué? Porque están afuera, ¿no? Ustedes pueden ver SR, SL, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a ser igual. Entonces, lo que voy a hacer es restar estas dos ecuaciones de aquí. Entonces, tendríamos, ¿no? Phi C más D sobre 2 menos phi C menos D sobre 2. Bueno, si nosotros hacemos esa operación, nos va a quedar phi, sacamos factor común, y nos quedaría C más D sobre 2 menos C más D sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces la C se nos va y nos quedaría phi D. Es decir, la relación o el ángulo phi va a ser igual a el desplazamiento de la rueda derecha, que es el de afuera, el externo, menos el desplazamiento de la rueda izquierda dividido para D. Entonces fíjense en que el ángulo de giro se puede expresar en función de SR, SL y D. D es la distancia entre de las ruedas. Entonces desapareció el término C. Eso quiere decir que el ángulo de giro está en relación de las características de movimiento de la rueda dividido para la distancia entre las ruedas. Acuérdense que en este caso SL y SR son dato, son un dato. ¿Ya? Ya. Entonces, marquémoslo así. Tin. ¿Ok? Entonces, miren, para el ángulo de giro no necesitamos del radio de giro. Ahora, consideremos lo siguiente. Sabemos que si tenemos teta r, ¿de acuerdo? Podemos conocer teta r punto. Y si conocemos teta L, entonces podemos conocer teta L punto. Obviamente como la derivada, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, miren, la velocidad de las ruedas, la velocidad derecha, y vamos a calcular la velocidad izquierda. Entonces, la velocidad de la rueda derecha va a ser igual. Lo mismo, la misma geometría, ¿no es cierto? 2 pi r por pi punto r. ¿De acuerdo? O nosotros también acostumbrados a ver el movimiento circular. Y tendríamos que la velocidad de la rueda izquierda es 2 pi r por teta L punto. ¿Ya? Entonces, miren, si quiero la velocidad media del carro, entonces tendría que sumar las dos y dividir para 2. Entonces diríamos que la velocidad media del carrito va a ser igual a BR más BL dividido para 2. ¿Okay? Entonces esto va a ser igual. Esto va a ser igual. Entonces tendríamos 2 pi r teta punto r, ¿de acuerdo? Más 2 pi r teta punto l dividido para 2. Bueno, si simplificamos y sacamos factor común de ahí pi r, entonces tendríamos que esto va a ser igual a pi r, que multiplica a la suma ya, entonces miren, C, la velocidad lineal, ¿de acuerdo? Del carro, conozco la velocidad lineal del carro B, que le he puesto aquí con amarillo, vamos a ponerle acá también con amarillo para poderle identificar del mismo color. B, escribamos, es igual a pi r, teta r punto más teta l punto. Acuérdense que teta r punto es la velocidad angular de la rueda derecha. Teta L punto, la velocidad angular de la rueda izquierda, que sí las podemos conocer si ponemos nosotros un encoder en cada uno de los motores. ¿No es cierto? Entonces sí conocemos esa velocidad. Pi, pues es una constante. R es el radio de las ruedas, pero necesitamos que las dos ruedas tengan las características similares. Si no pasa eso, pues vamos a tener una diferencia en el movimiento. Pero si logramos eso, que las dos ruedas tengan las mismas características, que los motores de las dos ruedas sean lo mismo o muy parecidos, entonces vamos a lograr que la velocidad lineal va a ser igual a pi r
por la velocidad de rotación de la primera rueda más la velocidad de rotación de la segunda rueda. Es decir, para determinar las características lineales del robot, simplemente necesitamos conocer las características de los motores y las ruedas. Es decir, para conocer las coordenadas globales del sistema, basta con conocer las coordenadas locales. Entonces, eso es lo que se conoce como la cinemática directa. Ahorita estamos resolviendo la cinemática directa. Pero tengo velocidad, me falta posición. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir que SR, ¿de acuerdo? Va a ser igual. Esto por ya la misma geometría, ¿no es cierto? Es igual a 2πr por teta r, ¿no? O lo que nosotros nos enseñan como las relaciones entre el movimiento lineal y el movimiento curvilíneo, ¿no? Entonces sería 2πr por teta r. Y lo mismo podríamos decir del desplazamiento de la rueda izquierda, 2πr por teta L. Entonces, acuérdense que SR nosotros conocemos, SL también conocemos porque si multiplicamos por la resolución del encoder y por el encoder ya lo podemos determinar. Pero en ese caso, entonces podríamos conocer SL y SR, podríamos calcular teta R, teta L. Y si utilizamos la información, ¿no?, del encoder o de los giroscopios, podríamos saber teta R, teta L, las posiciones locales, y podríamos calcular los desplazamientos globales. Entonces, otra vez, ahí está la cinemática inversa. Bueno, reemplacemos este SR y SL, perdón, cinemática directa, en esta ecuación de acá. ¿De acuerdo? Vamos a poner esto aquí. Entonces, si reemplazamos eso ahí arriba, tendríamos phi va a ser igual a teta R, o sea, sería SR, ¿no? Sería 2πr teta R menos 2πr teta L, porque es SR menos SL, dividido para D. D que es la distancia entre las ruedas, ¿no? Esto va a ser igual. Entonces sacamos aquí factor común 2πr dividido para D y nos quedaría teta R menos teta L. Entonces miren, ya sabemos el movimiento lineal y tenemos el movimiento angular que realiza el carro. ¿De acuerdo? Todo eso tenemos. ¿Okay? Si nosotros derivamos esto, es decir, tenemos phi punto va a ser igual y derivamos esta ecuación, entonces tendríamos 2πr de, esto no va a cambiar, que sería teta r punto menos teta l punto. Entonces, además de conocer el desplazamiento angular, conocemos la velocidad del desplazamiento. ¿Ok? Ya, eso sería lo que nos quedaría. Ahora, si nosotros expresamos esto de, por ejemplo, decimos B, que son las características de la velocidad lineal y la velocidad angular, ¿de acuerdo? Y lo expresamos en forma de matriz. Miren, esto nos va a quedar igual así. Esto va a ser igual a, tendríamos, de la primera ecuación podríamos sacar velocidad, ¿no? Pi r, ¿no? Como constante. Pi r. ¿De acuerdo? Y de la segunda ecuación podríamos sacar algunos lo escriben, prefieren escribir así, ¿no? Le podríamos poner 2πr sobre d y 2πr sobre d. ¿Por qué? Porque prefieren escribir la rueda izquierda primero, ¿no? Miren, si nosotros hacemos esta multiplicación, nos va a quedar la ecuación de V y la ecuación de phi. ¿De acuerdo? Ya. Si sacamos factor común 2πr, entonces decimos V, phi punto. Esto va a ser igual y sacamos factor común 2πr. Ok, entonces aquí nos va a quedar un medio por el 2, ¿de acuerdo? Aquí nos va a quedar 1 sobre d. Acuérdense que d es conocida, no es la distancia entre las ruedas. Ya. Y acá nos quedará teta L punto, teta R punto.
Entonces, chicos, ahí ya tenemos la relación entre las coordenadas globales y las coordenadas locales. Acuérdense que teta L y teta R, punto, eso se puede calcular mediante un encoder que se conecte en el motor. ¿De acuerdo? Cada motor que tiene el robot. Por eso es fácil la cinemática de este robot. A esto se le conoce, a esta expresión se le conoce como el jacobiano. El jacobiano del robot. Entonces se van a dar cuenta que el jacobiano en robótica es lo más importante, ¿no? De todo robot hay que sacar el jacobiano y si ya tienen ustedes el jacobiano, pues ya pueden calcular cualquier, eh, cualquier dinámica o cinemática cualquier cinemática que se les pida, ¿no? Entonces, esa sería la cinemática directa. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos B phi punto va a ser igual a un jacobiano del robot por teta punto, teta punto, teta r punto, delta L punto, teta R punto. Eso sería la cinemática directa. Si yo hago J a la menos 1 de B phi punto igual a teta punto L, teta punto R, estaríamos resolviendo en cambio la cinemática inversa del robot. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ¿qué hay que ver? Si conozco teta L y teta R punto, que se puede conocer poniendo encoders, ¿de acuerdo? Y además conozco el jacobiano. Claro, el jacobiano, si ustedes se fijan, el jacobiano son características propias del robot. Un medio, bueno, es igual 1 sobre D, 1 sobre D, son la distancia de las ruedas. ¿Ok? Entonces son características propias del robot que lo puedo conocer. Entonces puedo determinar las coordenadas globales y la velocidad, pues obviamente global del robot, ¿no? Velocidad lineal y velocidad angular del giro, ¿no? Ahora, si de alguna manera conozco la velocidad lineal y también conozco la velocidad de giro, ¿correcto? Calculo el inverso del jacobiano, que siguen siendo las mismas características del robot, puedo determinar las velocidades locales con las que el robot realizó ese movimiento. Ahora, para la planificación de la trayectoria, nosotros le damos esto, ¿de acuerdo? Le damos eso como entrada y él nos debe dar esto de salida. Y luego con eso aplicamos un modelo dinámico y volvemos a calcular los torques y etcétera, que utilizamos para determinar la dinámica inversa o la directa también. Algo que se me olvida aquí mencionar, ¿no? Porque lo más importante es a qué es igual la velocidad en X, ¿no es cierto? Y la velocidad en Y. Entonces la velocidad en el eje X va a ser igual a B coseno de phi. Este va a ser igual a B seno de phi. Porque nosotros estamos acostumbrados a planificar las trayectorias en el plano, ¿no es cierto? Entonces, con la velocidad, integramos la velocidad, ya podemos tener el desplazamiento que se va a realizar. ¿Okay? Ya. Algo más que se me olvide aquí, déjame pensar. Ya tenemos las velocidades. ¿Cómo calcular el desplazamiento? Pues, si vemos S y phi, entonces fíjense en las ecuaciones de S y phi. Miren, S y phi, ¿no? ¿Cómo están? S y phi. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos S, R menos SL, y tendríamos phi. Entonces vamos a hacer eso. Vamos. Phi, para no irme muy arriba, phi es igual a 2 pi r dividido para d, ¿de acuerdo? Teta r menos teta l. Y acuérdense que S es igual, ¿no es cierto? A SL más SR, que sería 2 pi r teta r más 2 pi r teta l dividido para 2. En otras palabras, S va a ser igual a pi r teta r más teta l. Entonces, si hacemos esto, miren, lo escribimos en forma de matriz, nos va a quedar lo mismo que pusimos de arriba, ¿no? Pi r, nos va a quedar menos 2 pi r sobre d, 2 pi r sobre d, ¿de acuerdo? Y nos va a quedar aquí teta l y teta r. Si sacamos el mismo factor común, 2 pi r, tendríamos aquí lo mismo, ¿no es cierto? Un medio menos 1 sobre d,
1 sobre D por teta L por teta R. Entonces, miren, aquí está otra vez el jacobiano, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, miren, el jacobiano siempre me da la relación entre movimiento local, las coordenadas locales y el movimiento y las coordenadas globales del robot. Me da sus desplazamientos como sus velocidades. Si saco el inverso, pues estaría resolviendo la dinámica inversa, ¿no? Si pongo el jacobiano a la -1, ponemos S y phi, esto va a ser igual a teta L y teta R. Otra vez, ¿no? Con esto puedo resolver la cinemática inversa. ¿Qué es lo que hacíamos? ¿No? Es decir, planificamos la trayectoria por dónde me quiero mover. Esto significaría por dónde me quiero mover. Y esto es qué ley se le debería dar a las ruedas para que el carrito se mueva por esa trayectoria. Ya, el día de mañana armamos esto en Simulink y luego ya nos pasamos a las estrategias de control, chicos. Entonces, que tengan una buena tarde. Yay, gracias. Gracias, A Inge. ustedes, chicos, que les vaya Gracias, muy Inge, hasta luego. bien el día de mañana. Gracias, Hasta luego. Inge. Pase bien, Hasta luego. profe. Hasta luego, chicos, gracias. Lo vi.